Saludamos a todos los amigos que nos siguen por este medio, siempre con el programa que hemos dado a llamar ¿Qué dice la Biblia? Y en esta oportunidad vamos a referirnos a un tema que a muchas personas no les gusta abordarlo, muchas personas no lo creen, pero que es justamente el problema del ser humano y que es el que ha traído y sigue trayendo tanta desgracia a la humanidad. Y el tema es el pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia del pecado? El pecado es tan antiguo como el ser humano. La primera pareja que Dios creó, a Adán y Eva, en la tierra fueron los primeros que se rebelaron en contra de Dios y desobedecieron. Porque aclaremos lo que es el pecado. Hay personas que dicen, yo no soy pecador. Un moralista, por ejemplo, dice, yo nunca mentí, yo nunca robé, yo nunca le hice mal a nadie, siempre he tratado de hacer el bien a todas las personas y por lo tanto yo no soy pecador. Pero esta persona se olvida que la raíz del pecado no es mentir, no es matar, no es robar. ¿Qué es el pecado en sí? Sencillamente el pecado lo definimos y la Biblia lo define como vivir como yo quiero y no como Dios quiere. Entonces, el señor moralista tiene que preguntarse, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Vivo como realmente Dios quiere? ¿O como me enseñaron? ¿O como me parece? ¿O como yo quiero? ¿O como yo lo vea mejor? ¿O a mi manera, como dicen muchos? Pero fuere como fuere, la única forma de no pecar es vivir como Dios quiere que vivamos. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, es decir, no hay una persona, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que pueda decir, yo viví o vivo como Dios quiere. Porque todos vivimos en desobediencia hasta que llegó el momento en que hemos decidido decirle a Dios, quiero vivir como vos querés. Entonces, el pecado, la Biblia lo describe como algo que trajo la separación entre Dios y el ser humano. Le cito el texto bíblico, dentro de tantos que hay en la Escritura, pero donde dice que el resultado, el pago, las consecuencias del pecado es que nos encontramos separados de Dios, expulsados, echados de todo lo que tenga que ver con buena relación con Dios. Ese es el pecado, así como lo define la Biblia. Ahora, ¿cómo es vivir separados de Dios? Bueno, miremos el mundo en el que nos rodea, el mundo en el que vivimos, tal vez mirando tu propia vida, tal vez mirando los que te rodean, tu propia familia, tu propio estilo de vida, las consecuencias en tu vida que han venido por causa de vivir como has vivido. Y entonces, una vida separada de Dios es una vida que vive con inseguridad, con miedos, con decepciones, sin esperanza, sin futuro, sin seguridad absolutamente de nada. Es como una persona que pende de un hilo y un pozo debajo. Cortan ese hilo y la persona inmediatamente cae al pozo sin que nadie lo pueda salvar, sin que nadie lo pueda sostener, sin que nadie lo pueda ayudar. Es más o menos esto más otras cosas más. Así es la persona que vive separado totalmente de Dios. Y ese no es el deseo de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Y muchas veces las personas que vivimos separados de Dios, como yo también lo viví en su tiempo, echamos las culpas a Dios de las cosas que nos pasan a nosotros, de las cosas que suceden alrededor. Y como no entendemos las cosas de Dios y como no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos trayendo las consecuencias sobre nuestra vida, preguntamos, ¿cómo es posible que si hay Dios pase esto? ¿Cómo es que si hay un Dios de amor pase lo otro? ¿Cómo es que si Dios es tan poderoso y gobierna el mundo pase esto, pase aquello, suceda esto? Me ocurren en mí las cosas que me han ocurrido.
La respuesta está en la Biblia. Y la Biblia que enseña que el pecado ha hecho separación entre tu vida, entre mi vida y Dios. Y los resultados de vivir separado de Dios los vemos. Es decir, lamentablemente tenemos que vivir sin la cobertura de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida y sobre la mía. Porque quiero decirte que cuando una persona vive como Dios quiere y no como cada uno queremos, cuando aceptamos las leyes de Dios y no nos ponemos nosotros nuestras propias leyes, te puedo asegurar que vas a vivir todo el tiempo bajo la cobertura de Dios. Pasaremos situaciones como todo el mundo, pero una cosa es pasarlas con Dios y otra cosa es pasarlas sin Dios. El hombre o la mujer que pasa circunstancias difíciles sin Dios llega a la desesperanza, no sabe qué echar mano y lamentablemente y tristemente como muchos toman el camino del suicidio para irse a la condenación más rápido. Ahora, ¿cómo es vivir en buena relación con Dios? Hay una gran diferencia. Es totalmente lo opuesto. Porque el mismo texto que leímos, que citamos de la Escritura, que dice que por causa de nuestro pecado estamos separados de Dios, el mismo texto termina diciendo que el regalo de Dios a través de Cristo es una vida eterna, es una vida nueva. Y cuando la Biblia nos habla de la vida eterna, es lo que el ser humano necesita comenzando aquí en esta tierra. Lo que necesitamos que viene de Cristo es la vida nueva. Porque cuando hablamos de vida eterna, quiero decirte que cuando Dios te llama en Cristo, Él te llama para darte una vida renovada interiormente. Pero no es una vida solamente para vivirla aquí en la tierra, o no es una vida que más o menos podemos vivirla agarrándonos como podemos, no. Es en primer lugar una vida que se inicia adentro, no desde afuera como el ser humano quiere cambiar las cosas, sino que se inicia desde adentro, comenzando a cambiando el ser humano desde adentro y dándole una vida nueva, dándole una vida renovada, de tal manera que quienes nos rodean se van a dar cuenta que algún cambio se produjo en tu vida, se produjo en mi vida, algo sucedió. Y es esa vida nueva que Dios, a través de Cristo, te quiere regalar si vos estás dispuesto a acercarte a Dios, a tomar una nueva relación con Dios y decirle a Dios, Dios, ya me cansé de vivir como yo quise, ya no quiero vivir más como yo quise hasta ahora, yo quiero vivir realmente como vos querés que yo viva. Entonces, esa vida nueva comienza cuando Cristo entra en tu corazón. La vida nueva es vida que comienza aquí, pero es una vida que termina en la eternidad. Porque no todo termina en la tumba, 1,5 metros, 2 metros bajo tierra, en una tumba en un cementerio o en un nicho en un cementerio. No. Cristo vino para darnos vida y para darnos vida abundante, pero una vida que se extiende más allá de la tumba. Cuando una persona acepta a Cristo y decide vivir como Él quiere y no como vos y yo queremos, esa vida no solamente comienza a cambiar aquí en la tierra, sino nace una esperanza de saber que no todo se termina en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, aún fueran 100 años aquí en la tierra, no todo se termina, sino que al contrario, después de la tumba hay una vida nueva que comenzamos con Cristo. Alguien ha preguntado, pero nadie fue allá y vino para decirnos que hay una vida eterna. Quiero decirte que si pensás así estás muy equivocado, porque sin ir allá hubo alguien que desde allá vino, desde la eternidad a la tierra, siendo Dios, nació. Cuando recordás Navidad, 25 de diciembre, ¿qué estás recordando? Justamente el nacimiento de aquel que vino de la eternidad, de los cielos, para decirnos a nosotros que hay una vida eterna y que en la tumba no se termina todo. Y que si vos y yo decidimos vivir como realmente Dios quiere, las cosas serán muy distintas y muy diferentes. Y nacerá en tu corazón una esperanza que aquel que no tiene a Cristo jamás podrá tener esta esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y le demos la vuelta que le demos, busquemos por allí, busquemos por allá, justificaciones, excusa por un lado, por otro,
El ser humano tiene que terminar en aquello para lo cual Dios lo creó. ¿Para qué lo creó? Para vivir en plena comunión y en plena relación con Dios, viviendo como Dios quiere y no como tú y yo queremos. Dios está cerca tuyo. La Biblia nos dice, tan solamente con que te acerques a Él y le confieses que querés vivir como Dios quiere y no como vos querés, tan solamente con que le pidas perdón por tus pecados, ¿dónde estás? En tu casa, en una cárcel, en un hospital, en un lugar de ancianos, donde sea, a solas con Dios. Acércate a Él, porque Él ya se acercó en Cristo a través de la cruz a vos. Ahora hace falta que tú y yo nos acerquemos a Él. Acércate a Él, pedile perdón por tus pecados, pedile que entre en tu corazón, que cambie tu vida, que te dé vida nueva y vida eterna, y tenelo por seguro que el que dijo que nos da vida eterna, Él lo va a cumplir y va a ser la experiencia de tu vida acá en la tierra y vas a poder decirles a otros, sí, existe una vida eterna después de esta tierra. Que Dios te bendiga.